Bueno, ¿qué tal, gente? En este video vamos a aprender qué son las medias queries, ¿ok? Básicamente las medias queries son reglas que vamos a utilizar para asignar diferentes estilos basándonos en, por ejemplo, el tamaño de la pantalla del dispositivo desde donde estamos ejecutando nuestro sitio web o aplicación. Yo acá preparé un ejemplo súper simple para no perder mucho tiempo, donde tengo una estructura HTML básica que es un H1 y un párrafo con color azul, que estos estilos se los estoy dando acá en el main. Bien, acá en este comentario lo que tengo acá es cómo se define la estructura de las reglas. Todas las medias query empiezan con @media, como vemos acá, seguido del tipo del dispositivo. Acá vemos que dice media print, quiere decir que esto es para las impresoras. Entonces le estoy diciendo que cuando es una impresora, que el main va a tener color amarillo. También tenemos condiciones que generalmente después de definir el dispositivo le vamos a decir y le vamos a pasar una condición entre paréntesis. En las condiciones tenemos varias propiedades, hay una lista muy grande que les voy a dejar el link en la descripción para que vean las opciones que tienen para las condiciones, pero básicamente acá yo definí una condición que le estoy diciendo que para todos los dispositivos que hay, si tiene un ancho mayor a 768 píxeles, que quiero que tenga las letras rojas dentro de la etiqueta main. Acá en este caso vemos que está azul, entonces ya podríamos estar deduciendo que este ancho que está acá es menor a 768 píxeles. Ahora si yo lo agrando, vamos a ver que se pone de color rojo. Esto pasa porque me está aplicando esta regla que está acá. También, aparte del tipo de dispositivo y la condición, podemos utilizar los operadores lógicos como el y, el o, el negar, el solo, ¿ok? Por ejemplo, esta regla que está acá. Acá vemos que en esta regla estoy diciendo que como mínimo tenga 1024 píxeles y como máximo tenga 1280 píxeles, que le aplique estos estilos que están acá. Y para que esto suceda, yo tendría que agrandar el tamaño de mi página hasta que se ponga de color verde, ¿ok? Entonces quiere decir que en este momento mi pantalla es mayor a 1024 píxeles. Ahora si yo lo sigo agrandando, vamos a ver que en algún momento vuelve al rojo, y esto es porque ahora mi pantalla es mayor a 1280 píxeles. También para ver estas reglas tenemos las opciones acá, hacemos clic derecho en inspeccionar y hacemos clic en este icono que está acá, que es una notebook con un telefonito, y acá vamos a ver que vemos esta barra de herramientas que si hacemos clic acá arriba vamos a ver que dice responsive, ¿ok? Cuando nosotros tenemos marcado este responsive, vemos que nos aparecen estas barras acá que nos sirven para modificar el ancho y el alto de nuestra aplicación. Pero también podríamos utilizar los valores que tenemos acá predefinidos, que por ejemplo si hacemos clic en iPhone SE nos va a dar el alto y el ancho de un iPhone SE. Lo mismo con un iPad Air. Ok, nos va a dar el alto y el ancho de un iPad Air, y lo mismo con los otros dispositivos. Voy a volver acá donde dice responsive y ahora voy a hacer clic acá en estos tres puntitos que están acá y le voy a decir show media queries. Cuando yo haga clic acá, vamos a ver que me aparecen estos elementos que vemos acá. ¿Qué quieren decir estos elementos? Bueno, este amarillo que está acá es la regla número 2 que tenemos definida acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esta regla se va a ejecutar cuando nuestro dispositivo sea mayor a 768 píxeles. Si yo achico por acá, o sea antes de entrar en la regla, se va a aplicar el azul, que es esta regla que está acá, que es el default, digamos. Entonces acá puedo ver en qué momento se asigna esta regla. Bien, y acá vemos que en este verde, como les había comentado anteriormente, cuando nuestro dispositivo sea mayor a 1024 píxeles pero no sea mayor a 1280 píxeles, se va a poner de color verde, ¿ok? Que es esta otra media query que tenemos acá. Bueno, y de esta manera es como nosotros utilizamos las medias queries en CSS. Así que eso es todo por este video, mis amigos, y nos vemos en el próximo video con más cositas de CSS.